Cuando éramos invencibles narra, a lo largo de diversos capítulos, pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir realmente orgullosos. Porque la nuestra no es una historia de desastres, sino de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Pero es esa grandeza la que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso es importante este libro, y además esta es una edición especial, incluye una lámina exclusiva del maestro Augusto Ferrer Dalmau. Lo mejor para obtenerlo es entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es para que nos lo sirvan puntualmente en casa. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que nos descubre a los héroes desconocidos y en ocasiones olvidados de nuestra historia. La violencia machista es una lacra absolutamente inasumible e inaceptable. Que un hombre maltrate o asesine a una mujer es intolerable y todo el peso de la ley debe caer sobre él. Son constantes las muestras de repulsa y los minutos de silencio cada vez que se produce uno de esos crímenes. Pero, sin embargo, esos mismos partidos nunca muestran repulsa cuando el crimen es a la inversa, cuando una mujer mata a un hombre. Y eso es exactamente igual de intolerable. Por eso, hoy Vox ha guardado 2 minutos de silencio por el crimen de violencia intrafamiliar registrado hace algunos días en Godelleta, en Valencia. El acto ha sido frente a las Cortes Valencianas. La policía ha detenido ya a una mujer por haber asesinado a su marido, un expolicía discapacitado al que atacó y enterró, al parecer todavía vivo, para después denunciar su desaparición. Ningún otro grupo parlamentario se ha sumado a este homenaje, porque la víctima no era una mujer. Tenemos comunicación con José María Llanos, él es portavoz adjunto de Vox en las Cortes Valencianas. Señor Llanos, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier, encantado de saludarle. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que se ha producido una situación curiosa. Ustedes han organizado esos 2 minutos de silencio en las Cortes Valencianas en señal de repulsa a este último crimen de violencia intrafamiliar, pero curiosamente ningún otro grupo parlamentario les ha acompañado porque la víctima no era una mujer. Sí, así es, efectivamente. De hecho, esta mañana había 2 comisiones en marcha en las Cortes y la presidenta de una de estas 2 comisiones ha dicho expresamente que nunca se iban a manifestar si la víctima no era una mujer. Nosotros, como grupo parlamentario, como Vox, hemos invitado a todos los demás grupos parlamentarios para que nos acompañaran, igual que nosotros también nos manifestamos cuando la víctima es efectivamente una mujer, porque no hacemos distinción entre hombres o mujeres. Nosotros solamente distinguimos entre víctimas y culpables. Nos han dejado solos, no han permitido incluso que algunos compañeros nuestros que estaban en esas comisiones pudieran salir y acompañarnos cuando se hace un receso por cualquier motivo. Hoy no se les ha permitido salir y como si no hubiera ocurrido nada. Efectivamente, nosotros creemos que no hay un ADN de hombre malo, no hay unos cromosomas que nos hacen más o menos distintos, seamos hombres o mujeres, en cuanto a la capacidad de ser violentos o no, en cuanto a la capacidad de ser víctimas o ser culpables, y nosotros siempre estaremos con la víctima y siempre estaremos contra el culpable. Es más, como hemos dicho también esta mañana y decimos insistentemente siempre y decimos en todas partes, nosotros pretendemos incluso que cuando se producen estos tipos de violencia tan execrable en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico, se endurezcan las penas, incluso se pueda llegar por un asesinato, se pueda llegar a la cadena perpetua o prisión permanente, algo que ninguno de los demás comparte con nosotros. Luego dirán que ellos defienden a las mujeres. No, ellos lo que defienden es la maquinaria, esa industria, por desgracia, creada a base de colectivos e infraestructuras que viven del suplicio, del dolor de las víctimas. Este acto que han celebrado esta mañana, reivindicando que la violencia no tiene género, tenía lugar en las Cortes Valencianas en el mismo día en que se celebraba sesión de la Comisión de Recuperación, de Reconstrucción. Cuéntenos cómo están funcionando los trabajos de esa comisión. Bueno, la Comisión de Reconstrucción exactamente la tengo mañana. Yo soy el portavoz en esta comisión, aunque, bueno, algunas comparecencias se hacen en otras comisiones ya ordinarias, ¿no? Pero, bueno, la Comisión de Reconstrucción exactamente es mañana y, bueno, pues la Comisión de Reconstrucción lo que está demostrando es que
lo que ya dije el primer día. Esto es un paripé. Empezando porque las propuestas de comparecientes, de expertos que proponíamos la oposición, no fueron aceptados ni uno solo de ellos. Los que presentaron Ciudadanos, PP y Vox, cada uno con su plan de trabajo. El botánico, el tripartito que gobierna la Comunidad Valenciana, no aceptó ni una sola comparecencia de las propuestas por nosotros. Ciudadanos cedió y se sumó también a las propuestas del tripartito, y los demás nos vimos, pues bueno, que teníamos que atender y escuchar a los supuestos expertos propuestos por el botánico, por el gobierno de Ximo Puig, con los separatistas de Compromís y con Podemos. Y lo que está siendo, pues es lo que nos imaginábamos. Los expertos son los que ellos han elegido, ya con una visión sesgada, con una visión absolutamente totalitaria, y lo digo con base. Es decir, nadie de los expertos propuestos por el botánico ha planteado cómo salir de esta situación de emergencia social y económica tan grave, sufrida o como consecuencia de la crisis sanitaria tan grave en la que nos encontramos. Lo que han hecho ha sido, con ocasión de, aprovechando esta situación, hacer propuestas de lo que es su plan para el futuro, esa nueva normalidad, ese nuevo orden mundial que nos están anunciando. El último día, la semana pasada, por ejemplo, los ecologistas o los altermundialistas de ATAC nos estaban proponiendo un futuro absolutamente reconocible. Nos estaban proponiendo un futuro en el que se acabara con la vieja economía, nada menos que la vieja economía era la culpable de todo, y había que acabar con el esfuerzo, había que acabar con el afán de superación y crear una sociedad absolutamente pública, absolutamente subsidiada, recordándonos algunos planes quinquenales de los gobiernos de Rusia en sus peores tiempos y sus satélites, que no quisiéramos recordar. Es una verdad pantomima, se lo digo con toda la fuerza de que soy capaz, y simplemente seguimos ahí para poder denunciar estas barbaridades. Señor Llanos, estamos teniendo algún problema en la comunicación, pero no quiero dejar de aprovechar que nos acompañe a usted para hacerle alguna pregunta de actualidad de la Generalitat Valenciana relacionada con la educación. Tengo entendido que la Consellería de Educación ha enviado una carta a los padres de aquellos alumnos que han solicitado la exención del valenciano para advertirles que sus hijos pueden estar en una peor situación que otros. ¿No es un poco nazi eso de señalar a los padres que piden educación en castellano? Es absolutamente inaceptable. El contenido de esa carta que han enviado es en sí mismo toda una coacción, es lo que se podría llamar absoluta extorsión. Fíjese que lo que se les está diciendo en esa carta a los padres, lo tengo aquí anotado, es que el niño, si opta, o los padres, por sus hijos menores, si optan por la exención del valenciano, que no es valenciano, es un catalán impuesto a nuestra comunidad valenciana, no tendrán nota oficial en la tercera evaluación. Por lo tanto, su esfuerzo no se verá recompensado. No se les convalidará los cursos de la ESO por el certificado elemental de conocimiento del valenciano. Eso es lógico. Pero lo más grave, cuando todavía estamos debatiendo la nueva ley de función pública, en la que se quiere poner como conditio sine qua non, como requisito indispensable, el conocimiento del valenciano, pero que todavía no ha sido aprobada esa ley de función pública valenciana, nada menos que se les dice ya: no tendré el requisito mínimo para desarrollar la función pública en las administraciones de, agárrese don Javier, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. Y va más allá, y no podré competir en igualdad de condiciones con mis compañeros en la empresa privada. Esto usted lo ha calificado como un régimen nazi. Yo lo califico como el comunismo puro y duro que Lukács y Gramsci quisieron instaurar hace ya un siglo, y que es la hoja de ruta de este tripartito que tenemos en la Comunidad Valenciana.
Le pido gran brevedad porque, como le digo, estamos teniendo algún problema en la comunicación, pero cuénteme algo más. También la Consellería de Educación se ha inventado una nueva asignatura, algo así como cultura digital, en la que pretende adoctrinar a los niños acerca de la nueva verdad, lo que son fake news, lo que son bulos. ¿No da la impresión de que lo que se pretende es justamente eso, un adoctrinamiento para decir que solo la verdad es aquella que a nosotros nos interesa? Así es, usted recordará, don Javier, perfectamente la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Algunos ya lo advertíamos que estos polvos, estos lodos. Esta asignatura, que en principio parece completamente inane, que no va a producir ningún daño, lo que tiene detrás es generar nuevamente los que son buenos y los que son malos, la confrontación, las dos España, las dos visiones de la sociedad, pero las dos son el pensamiento único que nos quieren imponer y los que queremos que nuestros hijos tengan un pensamiento crítico. Por eso hablan del discurso del odio, por eso hablan de las fake news, y solamente habrá odio cuando ellos lo califiquen así, y solamente serán fake news o bulos lo que ellos consideren. Es evidentemente una doctrina civil, es una doctrina de Estado, y nosotros desde luego vamos a pelear desde las Cortes Valencianas para que esto no siga adelante. Don José María Llanos, portavoz adjunto de Vox en las Cortes Valencianas, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Un verdadero placer, don Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Don César Sinde, ¿qué le parece el hecho de que ningún partido político se haya sumado a ese homenaje a la víctima, salvo Vox, y esa repulsa a la violencia intrafamiliar porque la víctima no era una mujer? No puede haber víctimas de asesinato de primera o de segunda. No se puede mostrar mayor repulsa por unos asesinatos y no por otros en función del sexo de la víctima y en función de la correlación de sexos entre víctima y verdugo. Hasta donde yo sé, toda vida humana es exactamente igual de sagrada y exactamente igual de valiosa y exactamente igual de inexpugnable y de inatacable. Por tanto, toda vida humana perdida es inaceptable, sea hombre o sea mujer. A mí personalmente, además, me causa especial repugnancia esa designación, esa denominación de violencia machista. ¿Qué pasa? Que porque hay algunos hombres que son tan cafres de matar a sus parejas mujeres, ya se puede hablar de violencia machista. Entonces, ¿qué pasa? Del total de gitanos que hay en España, que a lo mejor son detenidos por delinquir, ¿podemos hablar de delincuencia gitana? ¿A que no hacemos lo mismo? Del total de rumanos o de población extranjera de Europa del Este que pueda ser detenida por cualquier tipo de delito, ¿hablamos de delincuencia de europeos del Este? ¿A que no? Entonces, ¿por qué? Por las características biológicas de determinado tipo de delitos, lo atribuimos al común de los individuos que tienen esas mismas características biológicas. Hablamos de, no sé, de delincuencia negra, porque haya X número de personas de raza negra que puedan delinquir en España. No lo hacemos, y en mi opinión con muy buen criterio, porque algunos dicen que si se hace eso, se estigmatiza. Pero sin embargo, al varón sí se le puede estigmatizar hablando de violencia machista. Y hay que recordar otra cosa que es muy obvia, y es muy triste tener que recordarlo. En España, la inmensa mayoría de los hombres, por no decir la casi totalidad de los varones, ni marginamos, ni maltratamos, ni hacemos nada malo en contra de las mujeres. Porque, entre otras cosas, los hombres, ya lo he dicho en alguna ocasión que ha salido este mismo tema en el programa, los hombres tenemos madre, o tuvimos madre, tenemos esposa o novia, tenemos hijas, tenemos hermanas, tenemos amigas, en definitiva, los hombres a las mujeres de nuestra familia, como no puede ser de otra manera, las queremos, las respetamos, las apoyamos y las cuidamos porque son personas que nos importan, y al resto de las mujeres las tratamos con el respeto debido que se tiene que tener con cualquier otra persona. Has hablado de prejuicios, has mencionado la violencia negra. En este sentido, debemos anunciarles que mañana viernes, la segunda parte de nuestro programa, la dedicaremos justamente a los disturbios raciales que se han desatado en Estados Unidos a raíz de la muerte a manos de la policía en Minneapolis de George Floyd. Contaremos para ello con Abuya Mfupea, él es de raza negra, es el presidente y director de Uhuru África, y contaremos también con el periodista Fran Trejo. Será mañana viernes en la segunda parte de nuestro programa. Juan Carlos, ¿qué opinión te merece todo este asunto? ¿Alguien me puede decir cuál es el sinónimo de machismo, pero en femenino? Embrismo. Es ese, embrismo. Claro. No han querido hacerse la foto con Vox, porque nadie quiere hacerse la foto con Vox. O sea, no, probablemente sí que habrá algunos diputados de ese Parlamento que estén de acuerdo en esa protesta, pero como nadie quiere hacerse la foto y tienen terminantemente prohibido hacérsela, pues esas son las razones. Si me estás preguntando un poco por qué ocurre esto.
Sobre el equiparar si es más grave un crimen que otro, yo creo que la inmensa mayoría de la población española sabe que no. La violencia no tiene género, la violencia es violencia y punto. Y da igual que sea la víctima un hombre o una mujer. Pues parece que no. Y porque... lo que, no, quiero decir, intento ser objetivo, porque ocurren las cosas. Es verdad que la mujer se ve más afectada, bastante más afectada por este problema, por motivos evidentes, ¿no? Que son la defensa física. Bueno, también los propietarios de pisos se ven más afectados por la ocupación ilegal de inmuebles y no por eso. Ya, pero claro, es que determinadas características te llevan a sufrir determinadas realidades, pero es que eso no significa otra cosa. Que no es una excusa, estamos analizando por qué ocurren las cosas, ¿vale? ¿Por qué mueren más mujeres que hombres a manos de violencia machista o hembrista? Pues por motivos evidentes, porque no se pueden defender igual ante un ataque de esas características. Es así de simple. Segundo, el crimen en cualquier caso tiene las mismas características. Es una violencia y una víctima y lo que hay que hacer es proteger a las víctimas. En este caso ha muerto un hombre que además era discapacitado, con lo cual su asesina, en este caso si parece que al final es una asesina, lo tenía más fácil para matarlo. Como cualquier discapacitado está más débil ante una agresión de alguien que no lo está. Hay que ser así. Insisto, los señores de Vox hacen bien, ellos hacen su reivindicación y la gente toma nota de esos gestos y si lo hacen también cuando muere una mujer, pues perfecto. Los otros, que son unos cobardes y no quieren salir en la foto, por órdenes de partido, pues allá cada cual. Esto es muy simple, no tiene más vuelta de hoja. Bueno, pues ahí queda, ya lo saben, ningún grupo parlamentario ha querido sumarse a esos 2 minutos de silencio que ha sido convocado por Vox en las Cortes Valencianas. Cambiamos de asunto. Como saben, estamos ya encarando la nueva normalidad, esa expresión que se han inventado. Atrás dejamos el estado de alarma. Es momento de ir normalizando las cosas y de recuperar el brío de nuestra economía. Hoy vamos a ocuparnos del mercado inmobiliario. Nos acompaña Javier Sandes, él es CEO de Arrenda, alquiler seguro y garantizado. Don Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, en las últimas semanas ha ido usted contándonos gran cantidad de la multitud del abanico de servicios que ofrecen en Arrenda. ¿Qué nos puede contar hoy? Bien, sí, en últimas semanas atrás hemos estado hablando de nuestros servicios de alquiler garantizado con garantía de cobro de rentas, avalado el día de cobro de rentas, por favor, el día 3 de cada mes, avalado con un seguro de impago de rentas contratado con una compañía de seguros líder del sector. Hemos hablado de las reformas, de la financiación de estas reformas para poner los activos en rentabilidad y hoy voy a hablar de nuestros servicios del Departamento Jurídico en asesoramiento para propietarios que sobre todo tienen problemas ahora mismo de impago de rentas o que tienen conflictos con sus inquilinos. ¿Cuánto tiempo lleva a resolver este tipo de conflictos? Bien, el tiempo antes de la crisis, un conflicto de impago de rentas, vendríamos tardando aproximadamente en torno a 6 meses en solucionarlo, ¿no? En conseguir un desahucio, un lanzamiento. Ahora mismo, con el atasco que tienen los juzgados, estaríamos en torno estamos estimando en torno a 10-12 meses, lo cual quiere decir que si se nos produce un impago, el daño que puede sufrir este propietario es muy alto. Y me preocupa ya no solo el tiempo que se tarda en los juzgados, que va a depender también de en qué juzgado cae esa demanda de desahucio, sino me preocupa mucho el tiempo que toma el propietario en tomar esta decisión, porque en ocasiones tardan 6 meses, 8 meses en tomar la decisión de ir a los juzgados a solucionar este conflicto. Por lo tanto, su daño se multiplica por 2 prácticamente. Pero bueno, ustedes tienen un departamento especializado para ello. Sí, nosotros contamos con un departamento jurídico especializado en derecho inmobiliario, está liderado por la letrada Isabel Lazo, especialista en derecho inmobiliario y especialmente en gestión de alquiler, ¿vale? Entonces vamos a poner todo nuestro departamento al servicio de los clientes que tengan este problema, que tengan seguro contratado o no lo tengan, porque el seguro también hay que saber gestionarlas. Estas pólizas, que son pólizas de defensa jurídica, son pólizas muy complicadas y se necesita un tratamiento muy especializado por parte de un departamento con mucha experiencia como es el de Arrenda. Está muy bien eso del seguro, pero don Javier, ¿qué pasa con aquel propietario que no tuvo la prudencia de contratar un seguro o tomar las precauciones necesarias en el momento de arrendar su vivienda? Yo lo que le recomiendo, si este propietario no tomó esa precaución, es que inmediatamente se ponga en contacto con Arrenda,
que su departamento jurídico lo que va a hacer es iniciar el procedimiento de solución de este conflicto, primero por la vía amistosa, y si no se puede producir una solución de una forma amistosa, iniciaremos todas las acciones de desahucio, sin olvidar que todos los costes de este procedimiento, es un caso similar al que expliqué la semana pasada con las reformas, que financiamos absolutamente todo el coste de abogado y procurador, Arrenda se lo va a financiar, va a conseguir el lanzamiento, va a recuperar el activo para el propietario, va a encontrarle un inquilino solvente, va a contratarle un seguro que le garantice que esto no le vuelva a pasar, y en ese momento, cuando el propietario vuelve a recibir sus rentas, es cuando podrá hacer frente al coste de todo este desahucio sin ningún tipo de desembolso previo. Es decir, centrando el tema, aquí hay que buscar una solución, y la solución puede ser, en primer lugar, amistosa. Siempre, eso sin duda. Siempre es la primera vía, porque hay que analizar por qué se ha producido ese impago, ¿no? Puede ser, y más venimos de una pandemia, venimos de 70 días de confinamiento, 80 días... 98. 98, para ser días exacto, de estado de alarma. Se me han hecho muy Casi cortos. Entonces, hay muchos inquilinos que ni siquiera han cobrado el ERTE todavía a fecha de hoy. Entonces, no es que sean inquilinos morosos, son inquilinos que, por desgracia, no tienen la capacidad de hacer frente a su renta. Entonces, iniciaremos un proceso amistoso donde intentaremos solucionar ese problema. Si no hay una solución amistosa... Si no, a tribunales. Iremos a la justicia ordinaria, lógicamente a los tribunales, poniendo la correspondiente demanda de desahucio. Y ahí ha hablado usted de posibilidad de sufragar esos gastos, porque a la gente le da miedo hablar de tribunales. Efectivamente, nosotros, Arrenda se va a hacer cargo absolutamente de todos los gastos jurídicos, tanto abogado como procurador y todo lo que se produjese, y los va a financiar hasta un año sin ningún tipo de interés para el propietario. Bueno, pues un mensaje, por tanto, de tranquilidad para aquellos propietarios que, si están bien asesorados, pueden poner su vivienda en alquiler con las cosas más o menos garantizadas. Bueno, yo creo que es el momento de confiar en una empresa como Arrenda, con la experiencia de más de 12 años que tenemos en el mercado, donde garantizamos el cobro de la renta el día 3, aunque el inquilino no pague la renta convenida. Y si tienes un problema y no eres cliente nuestro o no has confiado en nosotros con anterioridad y lo tienes, es el momento de llamarnos y solucionar, y que te ayudemos a solucionar tu problema. Pues muchas gracias por orientarnos en ese sentido, don Javier Sandes, CEO de Arrenda, alquiler seguro y garantizado. Gracias por ilustrarnos respecto al mercado inmobiliario. Muchas gracias a ti, Javier. Hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para hablarles de las partes más oscuras del Estado, lo que llamaban las cloacas del Estado. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo Iglesias cuando decía que las cloacas del Estado tenían una conspiración en contra de él? Bueno, pues vamos a ver si va a resultar que Pablo Iglesias tiene más relación con esas cloacas que otros en su contra, porque según publica hoy El Confidencial, resulta que en Podemos recibieron algún chivatazo por parte de la Fiscalía respecto a oscuros asuntos, que ahora mismo les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito.
Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. En patreon.com/Distrito TV o llamando al 913-719-167. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. Han sido curiosos estos días del confinamiento, hemos estado encerrados en casa, se nos han juntado muchas cosas, el teletrabajo, atender a los niños, ayudarles con los deberes, las labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso, en esta situación actual que hemos vivido, afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque si quieres también puedes pedirlo desde casa, adquiriéndolo directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Así que ya sabes, quédate en casa con Calm Plus porque es de Mundo Natural. La campaña orquestada por Pablo Iglesias y Podemos contra Eduardo Inda y OK Diario resulta que parece ocultar más secretos de los imaginables. Vamos a ir por partes para a ver si conseguimos articularlo todo para contarles la historia. Pablo Iglesias siempre ha dicho que una conspiración de lo que él llamó las cloacas del Estado trató de impedir que Podemos llegase al poder. Han sido 6 años muy difíciles donde nuestra militancia ha tenido en primer lugar que aguantarnos a nosotros mismos y que resistir nuestros propios errores, pero que también ha tenido que vivir y soportar una campaña de cloacas respecto a la que hoy podemos sonreír y decir que no han conseguido sus objetivos. Todos los aparatos de Estado y sus brazos mediáticos trabajando para que no entráramos en el gobierno, y hoy les decimos a las puertas de Leganés, de nuestra tercera Asamblea Ciudadana, queridos amigos de las cloacas, estamos en el gobierno. Según Pablo Iglesias, esas cloacas del Estado están conformadas por toda una estructura con 3 patas, una pata política, otra policial y la otra mediática. Y al frente de la mediática, el líder de Podemos siempre ha señalado a Eduardo Inda y a su periódico OK Diario. ¿Puede responder a la pregunta de quiénes eran los que daban las órdenes? Había un ministro dando las órdenes, había una vicepresidenta del gobierno dando las órdenes,
¿Había un presidente del gobierno dando las órdenes o actuaban por su cuenta esos policías? ¿Se creen que la gente es idiota y que la gente no lo sabe? Y la tercera pata de esa trama criminal, la pata mediática. Algunos de repente se han olvidado de decir los nombres propios y dicen ciertos medios, cierto periodista. ¿Acaso creen que la gente no sabe lo que significa Eduardo Inda y lo que significa OK Diario? Hay que responder algunas preguntas. ¿Por qué el Ministerio de Industria financiaba OK Diario? ¿Por qué? ¿Por qué cuando pedimos en el Congreso de los Diputados la comparecencia de Villarejo, el Partido Socialista unió sus votos a los del Partido Popular y a los de Ciudadanos para impedir que Villarejo fuera al Congreso? ¿Por qué? La gente sabe la respuesta. ¿Por qué Eduardo Inda tiene las ventanas mediáticas que tiene, de las que no goza prácticamente ni un solo periodista honrado en este país? ¿Por qué? La obsesión, ya ven, de Pablo Iglesias con Eduardo Inda le ha llevado a acusar al periodista de cometer todo tipo de delitos. Asegura que está detrás de esas cloacas del Estado en las que el excomisario José Manuel Villarejo habría participado en el robo del móvil de Dina Busselham, una asesora del líder de Podemos, y que resulta que del teléfono de esta asesora, de Dina Busselham, salieron informaciones perjudiciales para Pablo Iglesias que fueron publicadas, y el líder de Podemos se presentó como una víctima de esa maniobra. Pero fue la propia justicia la que determinó que Iglesias no era víctima, sino sospechoso de esos extraños manejos. Las investigaciones del juez García Castellón, al que, por cierto, quieren ya montar una campaña de difamación, demostraron que Iglesias había tenido en su poder el dispositivo antes de devolvérselo a su propietaria. Al verse cazado, el líder de Podemos aprovechó para echar la culpa a esas cloacas y a Eduardo Inda. Pero, ¿por qué esa obsesión contra Inda? Pues muy simple, OK Diario ha destapado sistemáticamente las irregularidades de Podemos y los manejos de Iglesias. Publicó, por ejemplo, que la dictadura venezolana pagó a Pablo Iglesias más de $270.000 en una cuenta en el paraíso fiscal de las Islas Granadinas. El líder de Podemos lo negó y demandó a OK Diario, pero la justicia le desmintió al dar la razón a Inda y confirmar que la información era veraz, contrastada y de interés general. Pablo Iglesias se revolvió, recurrió la sentencia a todas las instancias que pudo, pero la justicia volvió a dar la razón a Eduardo Inda. En un último intento, presentó un recurso de casación ante el Supremo y trató de vincular a Inda con el excomisario Villarejo y el llamado caso Tándem, en el que Podemos estaba personado como acusación popular. Si demostraba la vinculación de Inda con Villarejo, podría mitigar las acusaciones contra él en el caso Granadinas. Pero el tema se complica. OK Diario ha ido desvelando todas estas maniobras y ahora otros medios también se hacen eco. El Confidencial ha venido hoy mismo a aportar otro elemento clave. Resulta que un chat interno del equipo jurídico de Podemos destapa que Marta Flor, abogada de Dina Busselham y del propio Pablo Iglesias, gozó de trato privilegiado por parte de la Fiscalía porque, según se ha publicado, la abogada de Podemos, Marta Flor, mantenía una relación íntima con uno de los fiscales del caso, al que llamaba en clave Iron Man. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, director adjunto de OK Diario. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, pues con los ojos abiertos como platos. Esta información de hoy del Confidencial viene a sumarse a las muchas ya que habéis publicado en OK Diario, pero ¿qué es lo que pasa? Viene a decir que Pablo Iglesias recibió información privilegiada por parte de la Fiscalía. Bueno, eso está ahí afirmando en esas informaciones y que es gravísimo. Ahora os doy información también de ultimísima hora. Por lo visto, en una reunión que se ha mantenido por parte de Dolores Delgado con el responsable máximo de la Fiscalía Anticorrupción, Luzón, la reunión ha servido precisamente para apuntalar a los fiscales del caso y de hecho se está confirmando ya que van a mantenerlos al frente del caso, lo cual ya es una cosa sideral, porque resulta que la información que se está aportando pone gravísimas dudas con respecto al comportamiento profesional, justo, ético, etcétera, etcétera, de
de los fiscales porque se está lanzando una acusación de que habrían trasladado información sobre un sumario secreto para que lo dispusiera una de las partes, la acusadora, contra nosotros, por cierto, y resulta que en medio de ese debate, en medio de esa aportación de pruebas, porque va con pruebas documentales, se toma la decisión de que continúen al frente del caso. Con lo cual, pues nada, apaga y vámonos. Si alguien quería saber qué era exactamente esto de la implantación de los modelos venezolanos en España, pues ya sabe lo que es. Pero es sorprendente porque resulta que Pablo Iglesias obtiene esa información privilegiada porque, según esta información, Marta Flor, la abogada, mantenía una relación sentimental con este fiscal al que identifican como Iron Man. Sí. Y además, lo peor es que además aparece implicada una tercera persona, que es Gloria Elizo. Gloria Elizo forma parte de los cuadros de Podemos, en aquella época era la responsable jurídica, y en una de esas conversaciones que se introducen dentro del chat, a lo que se apunta y de lo que se habla, es de que se han mantenido reuniones para coordinar la investigación. Y dices, perdón, yo pensaba que esto de los juicios era una cuestión independiente, de ahí que la famosa dama de la justicia apareciera con los ojos vendados y con una balanza, ¿vale? Bueno, pues aquí resulta que en una de la balanza, uno de los platos estaba abajo y el otro estaba arriba, y la dama de la justicia, pues gracias a que estaba el juez, que ha vuelto a ponerse esa venda, porque la dama de la justicia, por lo visto, en manos de los fiscales estaba venga a mirar todo lo que ocurría. Los fiscales, y además trasladándole la información a una de las partes. Todo esto, Javier, además hay que recordar que viene, efectivamente, y tú lo mencionabas antes, de cosas ya demostradas muy graves. Y es que la principal prueba sobre la que se sustenta toda esta historia, se habla del robo de una tarjeta para sacar información y perjudicar a Podemos. Bueno, pues resulta que la tarjeta estaba en manos de Pablo Iglesias. Entonces, claro, a partir de ahí, la supuesta filtración dice, no, los pantallazos han sido robados por Villarejo y los ha distribuido entre la OK Cloaca y las cloacas del periodismo. Bueno, resulta que la tarjeta, o mejor dicho, los pantallazos de esa tarjeta, ha reconocido la propia afectada Dina que los pantallazos los sacó ella y los distribuyó ella entre chats de amigos. Entonces, ¿pero qué me está usted contando? La tarjeta, de hecho, acaba llegando a Interview y un periodista de Interview, que por cierto luego trabaja en el departamento de prensa de la Moncloa, es el que se la pasa a Villarejo. Según todas las informaciones que están saliendo del caso, tendrá todo que confirmarse, obviamente judicialmente, pero esa es la información que está en estos momentos como hipotética y como supuesta en manos del propio juez. Entonces, ¿de qué estamos hablando en todo esto? Y lo que ya parece que está claro, porque la testifical de Dina en concreto así lo ha subrayado, es que ella recibe la tarjeta de manos de Pablo Iglesias. Y lo único que está en duda, porque hizo una primera testifical Dina donde dijo que la tarjeta se la dio destrozada, es decir, Pablo Iglesias le habría trasladado una tarjeta que tenía Pablo Iglesias de que no se podía ya obtener nada de ello. Posteriormente dice que no se la manda destrozada, que ella consigue entrar a la tarjeta, pero que luego se destruye, luego aparece ya destruida. Y de hecho el juez García Castellón tiene un enfado con esto porque se teme que la modificación de la testifical tenga algo que ver con algún tipo de pacto o con lo que sea. Y, o casualidad, justo por esas fechas, un poquito antes, un poquito después, es verdad que el periódico La Última Hora, el folletín que tiene el partido Podemos, donde mete todos sus bulos y todas sus cosas, y que está amparado y respaldado por la militancia de Podemos, ha fichado como directora del medio a esta mujer, a Dina. Entonces, todo es como para efectivamente calificarlo de cloaca, pero con un pequeño problema, que la cloaca no estaba donde nos estaba diciendo este señor, la cloaca la tenía él debajo de los pies. Pero esto, Carlos, es un auténtico culebrón. Resulta que del teléfono de Dina Busselham sale esa información que era perjudicial para Pablo Iglesias, en la que él decía que desearía azotar hasta hacerla sangrar a la periodista Mariló Montero. Pero resulta que os acusan a OK Diario de que si os habíais hecho con esa tarjeta del móvil, cuando en realidad era el propio Pablo Iglesias quien la tenía y se la devuelve a ella, pero destruida. Y resulta que en toda esta operación él dice que todo es una conspiración de las cloacas del Estado contra él, y ahora va a resultar que es él el que está más próximo a esas cloacas. No, y sobre todo que además durante todo este tiempo se había estado buscando la tarjeta para aclarar qué es lo que había ocurrido, y de pronto aparece Dina diciendo que la que se la ha entregado a ella es Pablo Iglesias. Entonces, evidentemente Pablo Iglesias no va a haber filtrado esta información, evidentemente Pablo Iglesias no va a haber robado la tarjeta para que saliera una información con respecto a su partido y a él que les hace daño, pero evidentemente ni hemos sido nosotros, ni desde luego esto tiene visos de formar parte de ninguna cloaca. Tiene visos porque ella lo ha dicho Dina, que ella sacó pantallazos y los distribuyó entre sus amigas. Entonces, ¿a mí qué me está usted contando? Usted sabrá lo que dice, usted sabrá con quién se relaciona y usted sabrá lo que hacen aquellos con los que se relaciona. Me deja usted en paz, pero sobre todo, ¿cuál es el gran enfado que tiene en estos momentos el juez? Que se ha estado manteniendo una acusación en la cual, por cierto, se ha llegado a pedir por parte del vicepresidente, no judicialmente, pero públicamente,
Se ha llegado a pedir una prisión para Eduardo Inda por lo que supuestamente había hecho. ¿Y quién tenía su control? La tenía el mismo que hacía la acusación. ¿Y a quién se la estaba negando esa entrega? Al mismo tribunal que lo estaba juzgando. Entonces, estamos hablando de cosas muy dudosas legales, estamos hablando de cosas muy graves, estamos hablando de cosas que un vicepresidente del gobierno, porque hay que recordar que Pablo Iglesias ahora es la mano derecha de Pedro Sánchez, no puede realizar. Y estamos hablando ahora de que la información con la que estaban ellos manejando estos tiempos, resulta que se la estaba pasando, según la acusación que se desprende de ese chat publicado por El Confidencial, se lo estaba pasando los fiscales. Los fiscales, hay que recordar que los fiscales forman parte del Ministerio Público, que está comandado y dirigido por el fiscal general, que lo nombra el gobierno, y que en estos momentos la fiscal general que está al mando de toda esta historia es Dolores Delgado, que viene de ser la ministra de Justicia y parte activa del Partido Socialista, incluso haciendo campaña en las últimas elecciones. Entonces, nosotros evidentemente somos un periódico que al gobierno no le hace ninguna gracia, a Pablo Iglesias todavía menos, y resulta que recibimos una acusación falsa con una ocultación de prueba, que esa estrategia es utilizada por el vicepresidente incluso para pedir prisión para Eduardo Inda, para pedir que se nos tiene que cerrar como medio de comunicación al más puro estilo dictatorial venezolano, y acabamos descubriendo que ellos jugaban con información coordinada de la Fiscalía, que había una relación entre su abogada y el fiscal, cosa que es totalmente incompatible, totalmente impensable en un sistema democrático y en un Estado de Derecho, y que además la prueba clave había estado bajo un montón de tiempo bajo control del propio Pablo Iglesias y que la entregó o destruida o en fase de destrucción. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero vamos, aquí hay un hecho incontestable, Carlos. Vosotros en OK Diario habéis publicado multitud de exclusivas destapando manejos e historias de Pablo Iglesias. Él os ha llevado a los tribunales, pero la justicia siempre os ha dado la razón a vosotros diciendo que la información era veraz. ¿Podemos encontrar aquí el origen de esa obsesión que tiene Pablo Iglesias contra OK Diario y contra su director Eduardo Inda? Bueno, de hecho, una de las maniobras impactaba directamente en la información a la que yo creo que tú estás aludiendo, que es la de los famosos 270 y pico mil dólares que aparecerían en una cuenta a nombre de Pablo Iglesias en un paraíso fiscal de Granadinas. Y el dinero, además, habría procedido directamente desde la dictadura venezolana. Esa información la publica OK Diario, esa información hay un tribunal que ha dicho que es veraz y que va a misa. Y que, por lo tanto, podemos seguir manteniéndola y que Pablo Iglesias se tiene que aguantar y no puede hacer absolutamente nada. Esa información ellos la recurren al Tribunal Supremo y una de las estrategias que aparecen ahí relatadas afectaría directamente a intentar conseguir o que se retrase la decisión del Supremo o que sea favorable a ellos la decisión del Supremo. Entonces, es de una gravedad máxima. Es decir, nosotros, tú lo has comentado, hemos sacado un montón de informaciones. La prensa, cuando es libre y cuando es democrática, funciona de una manera muy sencilla. Ni verificadores, ni controladores de la verdad, ni este tipo de cosas que han salido ahora, simple y llanamente teledirigidas por determinada rama ideológica de determinado sector político para bombardearnos. No, esto funciona de una forma muy sencilla. Si nosotros hemos cometido una falsedad, pues la gente acude a los tribunales y si nos gana, pues tenemos que publicar la sentencia, para lo que sea. ¿Cuál es el problema que tiene Pablo Iglesias? Pues que le están quitando la razón los tribunales porque las informaciones que sacamos son ciertas y lo que tiene él debajo de sus pies es un partido que huele a podrido, punto final. Entonces ha tenido que orquestar una maniobra de este estilo para intentar desacreditarnos e intentar condenarnos, lo cual es grave de por sí porque él es un vicepresidente y si se confirma que efectivamente hay fiscales que están en esta historia, ya ni os cuento cuál es la gravedad de los hechos. Entonces, efectivamente, si se confirma que existe esta connivencia con los fiscales, de esos extraños manejos que hizo él con la tarjeta del móvil de Dina y este tipo de cosas, ¿en qué situación queda? No ya el líder de un partido político, un hombre conocido como Pablo Iglesias, es que es el vicepresidente segundo del gobierno del Reino de España. Y el apoyo decisivo para que se mantenga el número uno del gobierno, que es Pedro Sánchez. O sea, esto en cualquier país que tuviera pulso real, crítico y pulso democrático, esto no ocurriría. Esto no ocurriría. Es decir, en estos momentos Pablo Iglesias tendría que haber dimitido. De hecho, Pablo Iglesias no debería haber llegado al gobierno. Una persona de la que surge una información y se confirma en tribunales que es veraz, que es cierta, una información que apunta a que una dictadura le ha dado dinero a través de una cuenta en un paraíso fiscal, evidentemente no debería haber llegado nunca jamás a presidente del gobierno. Es la misma persona de la que ya se ha certificado que estaba en unas unidades de la Fundación CEPS que recibieron dinero de esa misma dictadura. Es decir, todo en
España se está convirtiendo en muy escasamente democrático, porque cuando no funciona la crítica y cuando no funciona el sentido de control a los poderes públicos por parte de la prensa, por parte de las instituciones, entramos en una fase muy dudosamente democrática. Pero es que ahora, lo que estás comentando, Javier, directamente estaríamos hablando de que habría utilizado sus influencias para intentar culpar y expulsar del mercado e incluso llevar a prisión a un periódico y a su director. Esto no es propio de una democracia. Si este señor no dimite es porque él no es demócrata. Si el señor no dimite es porque su compañero de viaje, Pedro Sánchez, tampoco lo es. Y si una determinada capa, y lo siento por sus votantes, decide con unas tragaderas inmensas este tipo de maniobras, lo siento mucho, pero es que son cómplices de una no democracia. Lo siento muchísimo, porque aquí se le llena a la gente la boca con criticar y con tachar a determinados partidos, que si fascistas, que si no fascistas. Ninguno de los partidos a los que ellos tachan de fascista nunca jamás ha tenido un comportamiento fascista. Y esto que estamos narrando es un comportamiento fascista, stalinista, comunista. Entonces, ¿quieren ya despertar y darse cuenta de a quién están votando esta gente? Esto es más propio de una dictadura como la venezolana y veremos en todo caso cuál es el recorrido judicial que pueda tener. Don Carlos Cuesta, director adjunto de OK Diario, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo fuerte. Un saludo. Don César Sinde, ¿qué opinión le merece todo este culebrón? Pues cuanto más totalitario es un político, y como muy bien ha dicho don Carlos Cuesta, cuanto más putrefacción tiene, pues más persigue a los periodistas y a los medios que denuncian sus miserias y sus corruptelas. Pero gracias a Dios, yo ya voy peinando canas, ya tengo 42 años, y bueno, pues me doy cuenta que ya hay muchos políticos que ¿dónde están o qué fue de ellos? Porque cometieron todo tipo de irregularidades o de actos cuando menos moralmente reprobables y cuando no, incluso ilegalmente, actos ilegales. ¿Y dónde están? Los medios que lo denunciaron, gracias a Dios, ahí siguen, y esos políticos ya no están en la primera línea, ¿no? Los políticos pasan, los medios seguimos. Esa es la grandeza de un sistema de libertades y de comunicación como tenemos en España, ¿no? Gracias a Dios, espero que lo antes posible, por cierto, Pablo Iglesias pasará, pero los medios de comunicación no pasaremos y seguiremos vigilando, denunciando los desmanes de los políticos cuando los cometan, reconociendo cuando acierten y criticándoles cuando se equivoquen. Pero eso es el juego. Entonces, si Pablo Iglesias no lo acepta, a fin de cuentas lo único que hace es intentar emular lo que hizo su mayor en la fe, es decir, el felizmente fallecido dictador Hugo Chávez, y después su heredero Nicolás Podrido, también conocido como Nicolás Maduro, que es perseguir a los medios de comunicación que denuncian sus irregularidades o sus miserias. Y ese es el modelo que quieren imponer aquí en España. A mí me hace mucha gracia o me divierte especialmente el caso este del cobro ilegal que recibió Pablo Iglesias de una dictadura a través de un paraíso fiscal, estos que tanto ladran todos los días contra los paraísos fiscales, etcétera, etcétera, y por más veces que lo ha llevado a los tribunales, por más veces que los tribunales le han dicho que la información que publicó don Eduardo Inda en OK Diario era rigurosamente cierta y que no es perseguible por tanto, y sistemáticamente ha perdido el juicio, nunca mejor dicho, Pablo Iglesias con ese tema. Don Juan Carlos, ¿qué opinión le merece? Bueno, vamos por partes. Vamos a ver, Pablo Iglesias no ha llegado al poder no por las cloacas, sino por méritos propios. Y pasó de tener 70 escaños, ¿no?, a 35, y podía haber tenido muchos más si realmente hubiera sido lo que decía que era, ¿no?, lo que el movimiento ese, ¿no?, que si hubiera sido verdad lo que decía. Segundo, ¿ha llegado al gobierno? Sí, ha llegado, pero no por tus méritos tampoco, Pablo, no, tampoco. Estás en el gobierno, desgraciadamente, por culpa nuestra, por culpa de Ciudadanos y por culpa de nuestro expresidente, el lamentable presidente que tuvimos, llamado Albert Rivera. Si no, tú no estarías en el gobierno, ni por el forro, y en las próximas elecciones probablemente estarías a la altura de lo que es Izquierda Unida, ¿no?, que es lo que ha habido siempre. Dicho esto, cloacas, vamos a ver, cloacas del Estado, sí, existen las cloacas del Estado, claro que existen, y lleva razón cuando dice que son políticas institucionales, funcionariales, vamos a llamarlo así, y mediáticas. Claro que las hay, siempre las ha habido y las va a haber,
y trabajan exclusivamente para evitar muchas veces que personajes incómodos, bueno, incómodos no quiere decir que sean malas personas ni buenas, sino que son incómodos para los que están, pues trabajan para que esas personas sacarles todo tipo de trapos para entorpecer que el status quo del régimen de turno se tambalee. Y las cloacas están en España, están en Venezuela, están en Estados Unidos, están en todas partes, siempre han existido y siempre van a existir. Y además pagadas con fondos públicos. Luego, ¿se ha financiado Podemos con dinero de Venezuela? Sí. ¿Y es el primer partido en España que se financia con dinero extranjero? No. Aquí, que tire la primera piedra el que no lo haya hecho. O sea, vamos a ver. Y no sé de qué nos estamos sorprendiendo. Y si esto es un delito, que es que honestamente no sé si lo es, pues que lo denuncien y que le lleven a galeras y que haga lo que sea. Es que veo tan estúpido este enfrentamiento entre un medio de comunicación y un partido político, que honestamente es absurdo. Tanto el medio de comunicación como el partido ese deberían centrarse en temas mucho más importantes que en una foto de una tarjeta de memoria destruida. Hombre, señor no sé Bermejo, qué. yo personalmente considero que un medio de comunicación está cumpliendo con su obligación denunciando cosas que considera irregulares, y que lo que no me parece bien y antidemocrático es que un partido político persiga a los medios de comunicación porque publican cosas que no les gustan. Bueno. Es la base de nuestra democracia. Los sí, políticos están ahí sometidos a una fiscalización en la que están los medios de comunicación. La base de nuestra democracia es destinar el tiempo cada uno en lo que prefiera, y estos dos entes lo dedican a lo que quieran, unos a perseguirse unos a otros, pues que se persigan, que no pasa nada. A mí me parece bien que uno de estos dos lo dedique a destapar irregularidades, puesto que es su obligación, un medio de comunicación. No me parece bien que el otro, que se dedica a la política, haga extraños manejos. Bueno, al final forman parte de lo mismo. ¿Cuántas denuncias ha puesto el Partido Popular contra un montón de medios que no ya es que publicasen casos de corrupción con datos y con documentación fehaciente que así lo acreditaban? No, que es que se dedicaban a hacer apariencia de corrupción de cosas que luego finalmente en los tribunales quedaba en nada. Y el Partido Popular eso lo ha sufrido, esa pena de telediario la ha sufrido, y al Partido Popular no se le ha ocurrido jamás poner una sola querella contra ningún medio por ese tipo de actuaciones. Esa es la gran diferencia. Cuando tú aceptas el juego de la democracia, incluso cuando hay medios de comunicación que pervierten su función de vigilancia del poder político y de denuncia de sus corruptelas cuando las hay, porque hay medios de comunicación en España que se han dedicado a dar la imagen de que había casos de corrupción donde no los había. Y se ha dado esa apariencia de corrupción a cosas que finalmente luego no eran tales. Y se han dado informaciones en muchos medios, o casualidad de izquierda todos ellos, donde, aprovechando la simple instrucción sumarial de un caso que luego quedaba archivada, por cierto, durante la fase de instrucción corrían ríos de tinta contra esa persona presuntamente tan corrupta, pero del Partido Popular, evidentemente. Ahora, eso sí, cuando al Partido Socialista de Andalucía le condenan por haber malversado al menos 850 millones de euros de los ERES, cuando se sabe fehacientemente que había altos cargos del PSOE que se gastaban el dinero público en prostitutas y cocaína, aquí no ha ardido nada y no ha pasado absolutamente nada. 4 o 5 días de titulares y a otra cosa. Esa es la diferencia, ¿vale? Esa es la gran diferencia, que hay un doble rasero asqueroso según el cual la izquierda tiene derecho de pernada, y tiene tanto más derecho de pernada cuanto más radical es esa izquierda. Porque aquí hay partidos que sufren no ya la publicación de informaciones veraces respecto a los corruptos que puedan tener, que yo contra eso no tengo nada, evidentemente, como periodista. Lo que sí tengo en contra es que se haga apariencia de que hay corrupción contra un partido político por el mero hecho de que es ese partido político. Y ese partido político, que es el Partido Popular, no pone ningún tipo de querella ni persigue a ese tipo de medios de comunicación, entre comillas, que más que medios de comunicación, digámoslo así, son lacayos de la izquierda. Bueno, mira, pero a Podemos, en cuanto le destapas cositas, ya ellos se hacen las víctimas. Se dicen que si las cloacas, se permiten incluso insultar, vejar y aludir en pleno Congreso de los Diputados o en un mitin, como hemos visto al señor Vicepandemias, aludir directamente a un periodista en concreto para lincharlo públicamente. Eso denota, en mi opinión al menos, la basura política que es Pablo Iglesias y toda la gentuza que está metida en Podemos, que no en vano mucha gente a Podemos le llama, y con razón, Potemos.
Bueno, pues ahí están sus resultados, pero es que te lo voy a repetir hoy otra vez. Mira, a mí el Partido Popular y el Partido Socialista me parecen dos organizaciones criminales, ¿vale? Y siempre han tenido a su servicio medios de comunicación. Oye, pues si el PP y el PSOE te parecen criminales, sí, Podemos, ¿qué te parecerá entonces? Bueno, ¿me dejas hablar? Sí, sí, claro, pero era un inciso, hombre, porque me ha llamado tu atención ese argumento. Podemos todavía no ha llegado al nivel de criminalidad que han hecho los otros dos. Eso para empezar. ¿Llegará? No creo, porque como te digo, los ciudadanos jamás le van a dar poder significativo a este personaje, por méritos propios. ¿Han tenido siempre medios de comunicación a su servicio? Sí, siempre, financiados. ¿Cómo? Con los fondos públicos, la publicidad institucional. Y si no, lo han sacado de otro sitio. ¿Para qué? Para crearlos a su servicio y tener oradores en los platós y en los micrófonos y en los papeles para ir a su servicio. Lo han tenido siempre los dos. Siempre, César. Y también han tenido dentro de las cloacas del Estado gente, funcionarios trabajando para ellos, para echarse mierda unos a otros, lo han tenido. Y cuando han querido quitarse en medio a alguien, lo han hecho, han intentado echarle. O sea, esto no es un tema de izquierda ni de derecha, están defendiendo su parcela de poder y lo harán siempre y utilizarán esos medios siempre. Y es así. Vamos a ver. Una cosa es que haya relaciones entre los diferentes partidos, que ha habido relaciones y más o menos institucionales, eso siempre ha ocurrido, ¿vale? Pero insisto, es que ni siquiera el Partido Socialista, que yo recuerde, ha puesto una denuncia a un medio de comunicación por publicar corruptelas verificadas, como es el caso de Pablo Iglesias con OK Diario. Y ni el Partido Popular ni el Partido Socialista se permiten referirse y aludir explícitamente a periodistas para lincharlos públicamente, como hace Pablo Iglesias con Eduardo Inda. Esa es la gran diferencia. Por muchas diferencias que haya. Anda que Pedro J., por ejemplo, Pedro J. Ramírez, anda que no publicó cosas contra Felipe González en la etapa peor de los gobiernos de Felipe González de la corrupción. Y Felipe González no se refería, si es que le aludía a la en público, por cierto, pero Felipe González no hacía esa labor de vejación y de persecución pública contra Pedro J. Ramírez. Pues este es el culebrón que tenemos relacionado con el tema de las cloacas del Estado. Señores, se nos terminó el tiempo, don César. Pues una lástima. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas veces, don Javier. Hasta una próxima ocasión. Juan Carlos Bermejo, gracias también. Un placer. Nos vemos. Gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros. Nos despedimos, pero ustedes no se vayan lejos, sigan en nuestra programación y ya saben que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.